Tiene la palabra, doctor Ángel Peralta. Gracias, señores miembros del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Tribunal de Honor. Cada vez que se acercan estos días de los concursos para la elección de la persona que habrá de ocupar el cargo de fiscal general del Estado, surge la pregunta de si el cargo debe ser ocupado por un gerente o debe ser ocupado por un penalista. La respuesta es que ninguna de las dos cosas de forma exclusiva. El candidato, el futuro fiscal general del Estado, ha de reunir las dos condiciones, la de un gerente que utiliza en forma óptima, que trata de utilizar en forma óptima los recursos con los cuales cuenta, y al mismo tiempo un conocedor de la ley penal para poder resolver jurídicamente, para poder dar una solución jurídica a los casos que son sometidos a su consideración y con respecto a los cuales se requiere su respuesta como representante como una respuesta, como titular de la acción que pretende la respuesta del Estado a la criminalidad. Para gerenciar significa utilizar los medios más adecuados para, como dije, obtener un máximo de rendimiento. Para obtener ese rendimiento, para ser eficiente en el uso de esos recursos, es conveniente conocer la naturaleza jurídica de la institución y los fines. En este sentido, el Ministerio Público presenta una faceta interna, una cara interna cerrada, en el sentido de que goza de autonomía funcional, es en su estructura jerárquico, es monocrático y no depende de nadie, no tiene independencia de criterio. Sin embargo, en su faceta externa, es decir, en su interrelacionamiento con otras instituciones, como por ejemplo en el sistema del Poder Judicial con la Corte Suprema de Justicia y en el sistema de justicia con el Ministerio de Justicia y Trabajo y por la cuestión penitenciaria y con la Policía Nacional, este Ministerio Público debe relacionarse e interactuar coordinadamente con estas otras dependencias. No puede desarrollar sus funciones en forma autónoma. Yendo a la cuestión del gerenciamiento de las actividades propias del Ministerio Público, hace falta conocer sus fines. Dentro de un Estado de Derecho, el Ministerio Público tiene la función fundamental de asegurar la protección de los bienes jurídicos que son o constituyen el contenido de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional. Entre estos derechos humanos, reconocidos primero en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa y posteriormente los declarados como tales por las Naciones Unidas, está el derecho a un bienestar mínimo, a un acceso a la salud, a la protección de la vida, a la asistencia en la ancianidad, inclusive al derecho a un seguro por desempleo, entre otros. En este sentido, al enfocar los fines del Ministerio Público como protector de estos derechos, parece más adecuado dentro de una teoría política decir que el Ministerio Público en realidad es un representante de los ciudadanos antes de utilizar una terminología que algunos han dado a enseñar un poco ambigua, como al decir que el Ministerio Público es representante de la sociedad. Entonces yo me quiero enfocar o quiero hacer hincapié en que en la realidad el Ministerio Público es el protector de los derechos ciudadanos. Hablamos también de que un gerente debe saber hacer rendir los recursos de que dispone. Analizando la realidad del Ministerio Público, y aquí sí doy ya mi visión de lo que es el Ministerio Público, cabe preguntarse, ¿y es el Ministerio Público eficiente? ¿Es eficiente en la labor que le encomienda la Constitución Nacional y su ley orgánica? Para saber si es eficiente debemos saber con qué recursos cuenta el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un presupuesto aprobado
que es el mismo desde el año más o menos 2015, de 620.000 millones de guaraníes. Este presupuesto no tiene variación desde esa época y anteriormente sí había tenido un incremento notable en el año 2013 de un 20% y posteriormente en el 2014 de un 10%. Entonces, desde el año 2015 hasta hoy no hubo un incremento importante en este presupuesto. De ese presupuesto, 620.000 millones de guaraníes, 500.000 millones de guaraníes destina el Ministerio Público al pago de servicios personales, unos 50.000 al pago de servicios no personales y aproximadamente 48.000 millones de guaraníes a la inversión edilicia. Estos son los recursos que posee el Ministerio Público para afrontar su tarea. ¿Es mucho o es poco este monto, este presupuesto? Tenemos que ver qué es lo que hace el Ministerio Público, cuáles son los resultados que está consiguiendo. Según los datos suministrados en la página web del Ministerio Público, en el año 2014, que es el último resumen más completo de la actividad del Ministerio Público, ingresaron aproximadamente 130.000 causas, 130.000 noticias criminis. De esos 130.000 casos, solamente 11.000 casos fueron objeto de imputación, menos del 10%. De esos 10.000 casos de imputación, solo hubo 5.000 acusaciones. De esas 5.000 acusaciones, hubo apenas 900 condenados. ¿Esto qué implica? Que de 130.000 noticias criminis ingresadas en el año 2014, solamente hubo una respuesta punitiva del Estado de menos del 1%. Y estos números demuestran una notable ineficiencia en sus funciones. Ahora bien, para poner las cosas en un contexto más amplio, el actual fiscal general de Colombia, en su discurso de asunción al cargo, había señalado, cuando tuvo acceso a los datos del Ministerio Público de Colombia, números casi idénticos a los que estoy señalando y a los que estoy indicando, a los que estoy mencionando en que tiene como fuente la página web del Ministerio Público. Con una diferencia, el Ministerio Público de Colombia obtuvo un crecimiento presupuestario con una tasa del 60% con respecto a los años anteriores, para encarar las labores del nuevo fiscal. Esto no se dio en el Paraguay. El Ministerio Público tiene el mismo rendimiento que la Fiscalía de Colombia, con un presupuesto notoriamente inferior. Entonces, no sería justo cargar inclusive por este bajo rendimiento, todas las causas de los males, de la falta de la sensación de impunidad y de la exacerbación de la delincuencia común, a una supuesta inacción del Ministerio Público. Por lo que voy a decir más adelante. Lo que yo no dije es que entre estas 130.000 causas que están registradas como ingresadas, 113.000 causas no han sido objeto de ninguna respuesta, ni punitiva, ni en forma de desestimación, ni en forma de imputación. Esto implica cerca del 90% de falta de respuesta del Estado ante la criminalidad. Estas causas, este número está conformado por causas que se han ido acumulando a lo largo de todos estos años. Son causas que están literalmente en una especie de limbo y que no tienen solución. Ante este panorama hay que ser prácticos, ¿verdad? Entonces, lo que aconseja los criterios administrativos y de gerenciamiento de instituciones no queda otra que priorizar la actividad del Ministerio Público, priorizar incluso el ejercicio de las acciones que le corresponden por la Constitución Nacional. Esto implica, lisa y llanamente, priorizar la defensa de ciertos derechos en detrimento de otros. Aunque pueda parecer violento y fuerte, no queda otra alternativa. De hecho, es prácticamente inexistente en el mundo un Estado con pleno ejercicio de los derechos. No existe una situación ideal. Existen estados con mejor
protección de derechos y estados con menos protección de derechos. Pero nadie puede mencionar, nadie puede vanagloriarse de un estado con 100% de protección. Tal vez en los estados nórdicos se podría decir que reina una situación de paz y de muy baja criminalidad que haría que los nórdicos estuvieran muy contentos con su estado. Sin embargo, los nórdicos se quejan de que el Estado mete en forma exageradamente la mano en sus bolsillos, con una carga impositiva superior a veces del 50 a 60%. Entonces, priorizar significa en este contexto, y en esto consiste mi propuesta, concentrar al Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal pública. ¿Por qué? Esta conclusión y esta propuesta se basa en la esencia de lo que es el agente fiscal, que es el protagonista más importante de la labor del Ministerio Público en la vida diaria. ¿Y qué es un agente fiscal? El agente fiscal es un jurista, tiene una formación jurídica y solo puede proponer soluciones jurídicas a los asuntos que se le presentan para su solución. Como es un jurista, carece de una formación muy específica en la investigación de los hechos ocurridos en la vía pública, que constituyen el grueso de la criminalidad que actualmente aqueja a nuestro país y a los países vecinos y a los de la región. Esta priorización en el ejercicio de la acción penal pública se basa en las cuatro labores más importantes, que son iniciar la investigación y recolectar las pruebas para fundar el estado de sospecha, representar la acusación, controlar la actividad del tribunal a través de los recursos y controlar la corrección de la decisión. Propongo, porque pienso que después de haber hecho, con motivo de la preparación de esta exposición y de esta audiencia, me tomé el tiempo para hacer algunas cuantas averiguaciones y estudiar, inclusive meditar sobre estos datos, y hacer pública una cuestión que hace rato se ha venido mencionando en las distintas academias de Derecho y en las maestrías de Derecho Penal de las distintas universidades o institutos. Que cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal en el año 99, las funciones, las atribuciones de la policía como investigadora de los delitos les fueron sacadas para atribuírsele al Ministerio Público. Esta amputación de atribuciones se hizo sobre la base de un hecho histórico que era obviamente alegado por los organismos de derechos humanos y que era la falta de autoridad de la policía por su involucramiento en la represión de los delitos y violación de los derechos humanos durante el régimen de Alfredo Stroessner. Este era el fundamento alegado por los, en aquel entonces, integrantes de esa comisión de Código Penal que fue impulsada justamente del Ministerio Público. El Ministerio Público, y hay que reconocerlo, en su momento lideró el proceso de reforma del sistema penal. Por eso mi planteamiento va, con conocimiento de lo que podrían ser capaces algunos de sus integrantes y con un poco de iniciativa, en una propuesta de contrarreforma que es una propuesta de lege ferenda. Devolver las atribuciones investigativas a la Policía Nacional. La falta de estas atribuciones ha hecho que la policía se retirara de las calles. Obviamente, al perder la capacidad de dirigir y la atribución de dirigir el proceso, la policía pasó a ocupar un lugar de mero espectador o vigilante preventivo de las situaciones del orden público, pasando la mayor parte de la carga de la labor policial al Ministerio Público, sin capacidad ni instrucción para poder afrontar ese nuevo volumen de trabajo. Entonces, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y con nuevas figuras, la Fiscalía, el agente de la calle, se limitaba, y hasta hoy día, a evaluar
por ejemplo, si vamos al grueso de la criminalidad, a evaluar a ojo si en un determinado hecho para el cual se le requería la presencia existe derramamiento de sangre o pérdida del conocimiento. ¿Por qué este hecho tan práctico y tan puntual? Porque si no existe derramamiento de sangre o pérdida del conocimiento, es probable que se trate de un delito de lesión, que es perseguible a instancia de parte, no es objeto de la acción penal pública, no puede ser perseguido por el Ministerio Público. Esta disquisición que hace la policía ha sido gravitante para que la mayor parte de los hechos punibles que suceden en la vía pública, en la delincuencia callejera, queden sin respuesta estatal, ya que basta con la mera consignación de los datos en el parte policial y la expedición de una copia de la denuncia en caso de que el afectado lo solicitare. Entonces, y esta propuesta de centrar al Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y devolver a la Policía Nacional la capacidad y la dirección de la investigación, puede hacer, porque no puedo pronosticar el éxito de la propuesta, puede hacer que la Policía Nacional tenga claro que debe intervenir siempre y en todos los casos en la preservación del orden público, sin que tenga la competencia para realizar ningún tipo de disquisición legal. Eso implica la cobertura del 100% de los casos que se producen en la vía pública. Y se le deja al fiscal, al representante del Ministerio Público, para evaluar los elementos que podrían significar la configuración de algún tipo penal y eventualmente imputar con mucho mayor bagaje probatorio, ya que al menos tendría una previa investigación, aunque sea primaria policial, de en qué sustentar el estado de sospecha. Esta propuesta apunta al grueso de la criminalidad que satura actualmente al Ministerio Público. Otra propuesta, siempre en el marco de lo que son las funciones los fines del Ministerio Público, es con respecto a la criminalidad organizada. Hay que insistir y volver a plantear la necesidad de utilizar las herramientas que proponen los esquemas, las argumentaciones de la imputación normativa de la conducta y del resultado. La ventaja de estos sistemas es que permite un adelanto de la punibilidad a los estadios que anteriormente eran previos al delito y que anteriormente caían bajo la figura de los actos preparatorios. La actual corriente doctrinal y línea argumentativa normativa supera de alguna forma la visión meramente ontológica y causalista que tienen las corrientes actualmente en vigencia en las distintas academias de derecho, las teorías finalistas de la acción, que se basan mucho en el análisis causalista, natural del tipo objetivo y en el análisis del tipo subjetivo. En este sentido, es clave para una imputación finalista conocer el plan del autor, lo que el sospechoso se representó en el momento del hecho y qué es lo que anheló. Para los críticos de esta forma de... Perdón, doctor, sí. Solamente pasaron los 15 minutos, le pido por favor redondear su propuesta. Bueno, y entonces una respuesta contra la criminalidad organizada, una necesidad de incorporar modernos medios de prueba al Código Procesal Penal, actualmente que están fuera de regulación, como por ejemplo los informes obtenidos a través de la web. Necesitamos inyectar fondos sobre la base de que el Ministerio Público o la seguridad, así como las necesidades de salud, de caminos y de hospitales,
también merece inyecciones de fuertes sumas de dinero. Está visto que necesitamos por lo menos casi el doble de la cantidad de agentes fiscales y asistentes fiscales para poder encarar una mejora de al menos un 20 o 30% de la cantidad del volumen de la respuesta estatal ante la criminalidad. Y insistir en la formación de los agentes fiscales y en la comprensión acerca de los conceptos importantes, como por ejemplo las conductas omisivas, prácticamente desconocidas en la labor del Ministerio Público, en conceptos como posición de garante y en los argumentos, los criterios de imputación normativa, en los conceptos de riesgo, en los conceptos de prohibición de regreso, del principio de confianza y sobre todo con motivo también de la plaga de accidentes de tránsito, en los criterios de imputación de la conducta al ámbito de incumbencia de la víctima. Finalmente, quiero expresar frente a los presentes un compromiso personal con respecto a la protección de los derechos humanos, un compromiso que ya lo tomé hace unos años con respecto al derecho humano más básico y fundamental, que es el derecho a la vida. Y en ese sentido, manifestar que, como siempre traté de hacerlo, utilizar todos los medios a mi alcance y desde el lugar que me toque ocupar para la defensa de la vida humana. Una posición contraria al aborto como medio de solución de conflictos entre los intereses de la madre, el ambiente y los derechos del niño. Y en este sentido, puntualmente, en el caso de que pudiera ocupar funciones que me permitan este tipo de iniciativas, insistir en un control muy estricto de las circunstancias que pueda alegar una madre en el caso de que fuera la causante de la muerte del feto, de su hijo, tratando de buscar con eso una disminución de la pena, alegando no haber podido tener acceso a la ayuda que está contemplada en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Bien, estoy abierto a las preguntas del auditorio. Muchas gracias, doctor. Los miembros del Tribunal de Honor que deseen formular preguntas al postulante, tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, ya no sé si es buen día, pero estamos aquí. Más que nada es una ampliación de lo que usted ya expuso. Usted habló sobre las conductas omisivas. Sí. ¿Estas conductas omisivas es solamente para el ciudadano o también para la autoridad pública? Para todas las personas que puedan tener el carácter de autores, todos pueden ser considerados incurrir en algún momento. Le explico. Sí. Las autoridades públicas hacen sus llamados de licitación. En los llamados de licitación ejercen una discrecionalidad reglada porque imponen las reglas que deben concurrir los oferentes. Concretamente ha ocurrido que, y me ocupo atender esa situación, han venido extranjeros, visitantes con motivo y razones electorales, y se han pedido a las agencias de turismo también servicios que hacen anexos, dice el llamado a licitación, servicios anexos a la estadía de estas personas que vienen invitadas al país. Obviamente ahí se produjeron disposiciones de recursos que no condecían con el objeto y la función del gasto, pero era una atribución exclusiva de la autoridad pública que disponía esos recursos. Con el tiempo se pretendió vincular a las empresas de turismo a omisiones lesivas de una omisión impropia que venía de la propia autoridad que había establecido las reglas de licitación.
O sea, en última instancia, aquellos no hicieron nada, sino que los que hicieron todo como omisión lesiva eran las empresas de turismo. Que en buen romance eso se llama criminalizar. Un acto lesivo que nace de una acción impropia de la autoridad pública. ¿Cuál sería su criterio como fiscal? No digo ya fiscal general, fiscal a nivel primario. Para que se configure un hecho punible, cualquiera de los hechos punibles, en concurrencia con el artículo 15 de la parte general del Código Penal, que es la omisión, se hace una integración de las normas, la norma específica de la parte especial y el artículo 15. Ese artículo 15 establece unas reglas para considerar que una omisión es punible. Una de las reglas más importantes de esa transformación de una conducta activa, de una acción a una omisión, porque fíjese, doctor Sosa Centurión, que no existe en el Código Penal un tipo de omisión. La omisión se remite a una regla general de transformación que está en la parte general. No existen tipos de... Es una lesión. Bueno, supuestamente de confianza pasiva. ¿Usted está de acuerdo con las nuevas corrientes del derecho penal que consideran irrelevante si el acto es una acción o una omisión? Y estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero vamos a aplicar lo que dice el Código Penal vigente, ¿verdad? No las nuevas teorías con las cuales yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Acontece lo siguiente, que el tercero cumplidor de unas disposiciones regladas en forma discrecional por la autoridad genera un acto impropio que conduce supuestamente a una lesión del que le otorgó la licitación. Pero es un tercio inter alias parte. Sí. Pero actúa como presión. Sí, la presión en realidad tendríamos que estudiarla a ver si configura una especie de instigación a cometer un hecho punible. Si no es suficiente, si no se produjo un hecho antijurídico o doloso, la instigación no existe. Entonces, se efectuó la malversación. Bueno, para que exista... A su criterio, usted como fiscal... Para que haya omisión tiene que existir una posición de garante. Tiene que haber un sujeto especialmente obligado por la ley o por un contrato a cuidar un patrimonio o a controlar el cumplimiento efectivo de la ley. Si no existe una disposición específica de ese tipo, no se puede convertir esa norma activa en una norma omisiva. El otro criterio que se tiene en cuenta es, en este sentido ya hablaríamos de la causalidad de la instigación. Muchas veces no se aplica acá, pero hay un libro muy interesante que es el de la autora Crisioni, La estafa omisiva. Cuando un sujeto es requerido acerca de si ha cumplido o no un requisito legal y el sujeto no expresa, no contesta sobre si tiene o no la condición, estaría mintiendo, callando la respuesta. Es el ejemplo que se ha tenido en cuenta para establecer esta forma de penalidad son las inspecciones de los agentes empleados de los trenes europeos que ingresan a los vagones y preguntan a los pasajeros si tienen sus boletos, si han pagado el pasaje. Cuando la persona que no pagó no revela esa situación, se convierte en un estafador omisivo. Tenía la obligación de decir la verdad. Entonces, aplicando el caso concreto que usted me dice, existe en caso de que se dé la situación en que el administrado debe manifestar lo que realmente sucede, es decir, si tiene o no las condiciones para acceder a un beneficio del Estado, tiene la obligación de decir la verdad y el incumplimiento de esa obligación puede generar un error por parte del Estado y, por lo tanto, ocasionar un perjuicio económico al Estado por esa información omitida. O sea, el particular es culpable porque hizo mal el deber del Estado. Si estaba claro, no. Si estaba claro que él debía expresar las condiciones en que accedía a ese servicio, tiene la obligación de decir la verdad.
Por otro lado, esto no le exime tampoco al Estado de controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley si está expresamente establecido que así tiene que ser. De todas formas, en la actividad estatal siempre se establece que el Estado, los órganos del Estado son responsables del control, del cumplimiento de todos los requisitos que se establecen en una licitación, en un concurso público de precios o en cualquiera de estas situaciones. Generalmente el Estado sí está involucrado cuando no controla. Uno está obligado a preguntar a responder cuando nadie le pregunta. No es ese el rol que corresponde. El Estado no es que no controló. La autoridad pública usó mal el recurso. Fuera de la función y el objeto del gasto. Bueno, si estamos hablando de mala utilización de recursos legales, tendrían que haber medios de impugnación previos para no tener que ir... Casi me contestó, porque habló de un recurso relacionado al error excusable. El particular no tenía por qué ni cómo saber lo que estaba haciendo la autoridad pública. Si el particular no sabía... No tiene como forma de saber. Si la persona no tenía el conocimiento, si el particular no sabía, no puede tener conocimiento de las circunstancias del tipo, por lo tanto no es penable, no es punible. Un contrato en donde los famosos términos de servicios anexos, que creo que ahora se corrigió, pero fue origen de muchos problemas en la administración. Los aguasalus de oro, las galletitas de oro y una serie de otras cosas, porque estaban todos dentro de los insumos de servicios conexos, ¿verdad? Pero ahora se fue solucionando por la experiencia negativa de ese tipo. Me interesaría o me hubiera interesado su criterio respecto, porque esto hace al criterio objetivo. Cuando hablamos de criminalizar las cuestiones de derecho civil o de victimizar situaciones que hacen a derecho esencialmente de familias o no, ¿verdad? Las cuestiones no correspondientes a otras ramas del derecho o que caen bajo las otras ramas del derecho no es que se criminalizan, sino que en el acto que cae bajo la competencia de estos órganos o de estas otras materias del derecho, los actos reúnen requisitos que son susumibles bajo alguno de los tipos previstos en el Código Penal. Es decir, el derecho penal extrae del hecho los elementos que podrían configurar un hecho punible. El concepto de criminalización de la lucha social, de las actividades civiles, es un concepto de alguna forma o político o retórico o que esconde el nudo central del problema, y es que el derecho penal es una materia distinta con sus propios criterios. Ahora, con respecto concretamente al tema de la omisión no puede funcionar, el tipo de la omisión no puede funcionar correctamente sin una reglamentación detallada de las obligaciones de cada órgano que actúa en un acto. Sin esa reglamentación, estos tipos son difícilmente castigables, porque no se puede hacer la conversión de la norma activa, del tipo activo al tipo omisivo. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro miembro quiere formular? Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor Peralta, usted en su exposición dijo que el Ministerio Público o sus integrantes deben ser protectores de los derechos ciudadanos, de todos los derechos. Entre ellos, lógicamente, para mí, personalmente, es el derecho a la vida. Y eso deriva en la siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merecen a usted las medidas alternativas a la prisión dictadas tan generosa y rápidamente a favor de delincuentes que 48 horas después están asesinando a una persona? Me refiero al caso concreto, para poner un ejemplo, de esa chica universitaria a quien mató un delincuente con medida alternativa a la prisión que había salido 48 horas antes de la cárcel. Siendo usted fiscal general del Estado, ¿qué medidas adoptaría para tratar de que esa
decisión judicial no sea tan fácil, porque evidentemente es así, hay que lamentablemente aceptarlo, no sea tan fácil como hasta ahora. ¿Qué podría hacer? ¿Podría hacer algo la Fiscalía General del Estado en ese sentido? Porque la que dispuso la medida alternativa a la prisión de este muchacho, yo no sé si fue sancionada o no sancionada. No se supo más nada, o por lo menos yo no supe. Entonces queda eso impune, y se repite, y se repite, y se repite. Y eso entendemos que es la preocupación ciudadana. Es el pan nuestro de cada día, doctor. Y eso es lo que debe preocuparnos. Y ahí creo que el fiscal general del Estado puede hacer algo. ¿Qué le parece a usted que podría hacer? Sí, la situación que está exponiendo refleja el caso que se denuncia frecuentemente del abuso en el otorgamiento de las medidas cautelares. Esa de las medidas alternativas a la prisión preventiva. Eso plantea dos posibles cuestiones como causas. Una, y que sí es atendible, es la falta de un sistema de información a disposición de los jueces, de los fiscales y de la policía que permita tener en línea o a mano todos los antecedentes de la persona, todas las resoluciones que se refieran, que estén dirigidas contra esa persona, de tal forma a que cuando tienen que discernir si otorgar o no una medida alternativa, puedan ver si la persona registra otro proceso y si ya ha hecho uso de ese beneficio. Eso solucionaría gran parte de los casos en los que los mismos jueces, cuando se defienden ante una situación de este tipo, alegan que no estaban informados de la circunstancia que le estaban recriminando. Entonces, y ese es un tema que tiene ya un problema que ya ha sido encarado en su momento y está pendiente de solución. Un sistema de información para jueces y fiscales, policía, Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia está involucrado también con la justicia en la administración de las penitenciarías. Es necesario un servicio de información, una base de datos en red para que todos puedan tomar una decisión fundada. Ahora, igual, aunque no haya antecedentes o aunque exista esa información disponible, pueden darse casos de corrupción, es decir, de que los jueces quieren favorecer deliberadamente la libertad de una persona en concreto, porque tienen que saber que, o sabemos perfectamente que no es que se la favorece a todo el mundo con las medidas alternativas. Las medidas alternativas en general son otorgadas fácilmente a ciertos y determinados delincuentes que tienen alguna influencia o cuando sus abogados tienen una cierta familiaridad de trato con los fiscales, con los jueces, o cuando tienen alguna situación que puede implicar presión sobre los órganos de decisión. Contra estos casos no queda otra cosa que la denuncia, no solamente ante el jurado de enjuiciamiento, sino con una denuncia penal de los jueces o de los funcionarios que otorgaron incorrectamente esa medida, porque están cometiendo un hecho punible que es la frustración de la ejecución penal, de la persecución penal. Y eso es un delito que francamente es bastante olvidado dentro del Ministerio Público y muy frecuente, muy común en la actividad diaria. La frustración de la persecución penal, cometido por agentes fiscales que no acusan, que ponen obstáculos al procedimiento o que omiten actos de investigación para favorecer o por negligencia, y de los jueces que erróneamente favorecen a los acusados, los tribunales que favorecen a los acusados. Le agradezco su respuesta, sincera y franca. ¿Algún otro miembro quiere hacer uso de la palabra para consultar? La doctora Amparo Samaniego de Paciel. Doctor, usted expresó que actualmente se ha producido una amputación de las atribuciones de la policía. Y entendí que usted era partidario de devolver a la policía esas atribuciones. Así es. ¿Puedo presumir entonces que usted es contrario a la creación de la policía judicial prevista en la Constitución? Sí, pienso
personalmente, y también lo he hablado con otros colegas, que la policía policial concebida en los términos del artículo 272 de la Constitución Nacional es un resabio del sistema inquisitivo. Porque fíjese lo que dice el artículo 272, que la Policía Nacional dependerá del Poder Judicial y estará para colaborar directamente con el Ministerio Público. Esa salida legislativa en la Constitución Nacional es absolutamente antifuncional, porque cualquiera sabe en el manejo de recursos humanos o de recursos financieros que no puede ser eficaz una organización en la que depende totalmente de un órgano, tanto su presupuesto como las directrices, y prestar colaboraciones en otro en donde no recibe absolutamente nada. Entonces pienso que ha sido, que esa disposición de la que se refiere a la Policía Judicial está desfasada de la actual reglamentación normativa penal. Además tienen que tener en cuenta que eso fue concebido antes de la entrada de vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que es del 99, la Constitución es del 92. Entonces, por eso hablo de que esa concepción de la Policía Nacional no es practicable desde mi modesto punto de vista. Ahora, devolver las atribuciones a la Policía Nacional, y es una cuestión que no tuve tiempo de plantear como una propuesta, porque estaba prevista, es que sí, yo creo que la Policía Nacional tiene las condiciones para especializarse en la colaboración con el Ministerio Público y con la justicia, profesionalizando sus distintos órganos técnicos, como por ejemplo el informático, forense, balístico, sin la necesidad de modificar legislación, ni cambiar sus funciones, ni reglamentaciones, ni mayores reglamentaciones. Entonces, con una adecuada coordinación, interacción entre el Ministerio Público, los órganos de investigación del Ministerio Público y la Policía Nacional, podría cumplirse o dar un cumplimiento cabal a esa capacidad que tiene la policía para naturalmente encarar la investigación de un hecho punible, en sus bases primarias, en sus fases iniciales. Gracias, doctora Amparo Samaniego de Pacielo. Los señores miembros del Consejo que deseen formular consulta al postulante, tiene la palabra el doctor Cristian Krijovic. Buen día, doctor. Usted introdujo un concepto interesante de que el Ministerio Público no es un mero representante, sino un protector de los derechos ciudadanos. Y para enmarcar ese concepto, nos hablaba de que el ejercicio de la acción penal pública está muy poco utilizado. Hablaba de bienestar mínimo, salud, ancianidad, vida como áreas donde se puede ejercer esa acción. Muchas veces hemos insistido en estas audiencias en ese ejercicio de la acción penal pública. ¿Cómo usted ejercería esa acción como fiscal general del Estado y en qué temas principales? Su primera atención, ¿a dónde se dirigiría? Bueno, al hablar de priorizar la acción penal pública, precisamente hablé de un Estado ideal de derecho, y que a veces es prácticamente imposible encontrar en la realidad. Hay estados de derecho con niveles distintos. Y también hablé de que priorizar la acción penal pública implicaba, como contracara, disminuir la presencia en la protección de otros derechos. Es una solución cruda, difícil, pero es que no queda otra. Hablaba de que tenemos una falta de respuesta de casi el 99% a la criminalidad. Y eso no es posible superar o encarar sin una disminución política del ejercicio de la acción penal. Y la acción penal pública dirigida sobre todo a la persecución de la delincuencia común. Pero también el otro extremo, a la delincuencia organizada, que es la que está causando estragos en nuestro Estado de Derecho. ¿Por qué la delincuencia organizada, que podría ser inferior inclusive? Sin embargo, es más importante porque la delincuencia organizada atenta directamente contra el Estado de Derecho. La delincuencia organizada procura la supresión del Estado de Derecho. Y eso es un atentado directo contra la misma existencia del Estado. Por eso es que las nuevas corrientes, y no tan nuevas, porque se remiten al año 1500, a partir de hay antecedentes en las obras de Cervantes, los individuos peligrosos para la sociedad
han generado que se retornen a las corrientes del fortalecimiento del Estado, a la vuelta a la figura del Estado fuerte y a la organización de la sociedad a fin de evitar que estas personas que atentan contra sus derechos, pretendiendo la supresión de ese Estado de Derecho, tengan los mismos derechos que los demás ciudadanos. Y en este sentido se ha dicho que estas personas que se comportan en realidad como enemigos de la sociedad ni siquiera deberían tener el mismo estatus de ciudadano. Esas son las corrientes que actualmente son utilizadas para encarar la lucha contra la criminalidad. Entonces, delincuencia organizada y criminalidad común, la criminalidad callejera, la delincuencia, los hechos violentos de lesiones y de hurtos violentos y robos, esos son los dos destinatarios o las prioridades del ejercicio de esa acción penal pública. Gracias, doctor Crijoy. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Buen día, doctor Peralta. Señalabas en tu exposición una suerte de datos estadísticos de aproximadamente 130.000 noticias crímenes que llega al Ministerio Público y que se llega a 900 casos aproximadamente de condenas. Parecería que con esos datos revela un alto grado de impunidad, podemos decir así fríamente, y de hecho se da conforme a los comentarios, y como digo, normalmente los pasillos hablan. ¿Y tenés alguna propuesta con relación a este tema para tratar de reducir esa alta tasa de impunidad que se da evidentemente desde el Ministerio Público, ¿verdad? Sí. Ese número subió en el año 2016 y 2016, hasta el 2016 hay datos, a 134.000 causas aproximadamente, 141.000 causas aproximadamente. Efectivamente, mi propuesta apunta justamente al grueso de la criminalidad. Esas 130.000 causas que había hablado, son 117.000 las que no tienen ningún tipo de respuesta punitiva. 113.000 causas están varadas en las oficinas de los fiscales, no tienen ninguna alternativa de solución. La mayor parte de esas causas son contra personas innominadas. El Ministerio Público no tiene la menor idea de quién pudo haber sido el autor de esa noticia criminis, de los hechos señalados en la noticia criminis. Entonces, justamente por eso había mencionado que eso sucede por la falta de investigación. Ni siquiera la Fiscalía a veces tiene un punto en donde comenzar a hacer la investigación. Y eso revela eso es consecuencia de ese traspaso de las facultades policiales al Ministerio Público, que terminó por colapsar el Ministerio Público. La respuesta que yo daba de devolver las competencias a la policía iba a hacer que la policía actuara en todos los casos, en el 100% de los casos que se produjeran de perturbación del orden público por violencia o por daño al patrimonio. Entonces, las nuevas causas, hablo de las nuevas causas, esas 113.000 hay que liquidarlas de alguna forma. Las nuevas causas o no llegarían al Ministerio Público o solamente llegarían ya en forma más investigada, con más elementos de investigación. Entonces, es una propuesta para el futuro, pero vamos a tener que hacer el trabajo, el Ministerio Público va a tener que hacer el trabajo de liquidar esas 113.000 causas sin ningún acto que la pueda culminar, ¿verdad? Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Carrera. Doctor Peralta, brevemente nada más, al término de tu exposición, hablaste algo del derecho a la vida con respecto a la madre, y yo no pude captar bien tu idea en el sentido de si vos estás mencionando que determinados crímenes contra la vida eventualmente tendrían que tener determinadas gradaciones de pena. Si brevemente podrías aclararme. Sí, no, yo tengo una breve pero clara trayectoria
en contra de la terminación de la vida antes de la muerte por causas naturales. En este caso aborto, eutanasia y todas las otras formas de terminación de la vida. En ese sentido, he participado en las discusiones con respecto a la reforma del Código Penal, siendo miembro integrante de la Comisión Especial de Código Penal de la Cámara de Senadores, y ahí se manejaban proyectos de despenalización del aborto, ¿verdad? Una propuesta interesante, articulada, que tenía ya muchos antecedentes en la legislación europea, ante lo cual yo había ya tenido una posición contraria siendo de esos miembros y que me obligaba de alguna forma a retirarme porque mis consejos no eran útiles, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, el Congreso en esa época no autorizó esas modificaciones, repitiendo las disposiciones vigentes actuales en el anterior código, el anterior Código Penal. Sin embargo, en una reforma parlamentaria que fue una reforma legislativa del año 2008, a través de la Ley 3440, se estableció que en el tercer inciso del artículo, creo que es 108 o 107, no recuerdo bien, decía que se establecía una pena en el caso de que la madre fuera la causante de la muerte del hijo de hasta 2 años, es decir, en los cuales, por lo tanto, siempre se podría en esos casos prescindir de la pena, pero que esa pena de hasta 2 años podía ser valorada a los efectos de la disminución como una base de determinación de la pena, el hecho de que la madre alegare que no tuvo otra alternativa porque no tuvo la asistencia que el Estado garantiza en el artículo 4 de la Constitución. Entonces mi propuesta sería que el Ministerio Público sea un guardián exigente del cumplimiento de esas condiciones para que justamente se haga efectiva esa exigencia, ese requisito, ¿verdad? Cuando una madre alegare que no ha tenido el derecho a la asistencia, ese hecho debe ser demostrado si quiere una disminución de la pena por haber causado la muerte de su hijo, ¿verdad? Entonces, y eso debe ser controlado. Esa es una forma concreta de evitar que se cometan abusos en cuanto a la fundamentación, a la justificación o a una disminución de la pena en los casos de aborto por causa de la madre, ¿verdad? Gracias, doctor Carlos Raúl Cabrera. Una pregunta, doctor Peralta. Acerca de las fiscalías especializadas, las unidades fiscales especializadas, usted en caso de ser designado fiscal general del Estado, ¿qué haría en relación a esas unidades fiscales? ¿Lo ampliaría, lo reformaría en relación a todo esto que está mencionando en su exposición, 140 y tantos mil causas que no tienen respuesta? Y además mencionó la necesidad de duplicar la cantidad de agentes fiscales. En particular, y creo que todos hemos escuchado acá, la dificultad presupuestaria, va a ser muy difícil que usted tenga el doble de los agentes fiscales. Entonces, ¿cómo haría para optimizar? Y en particular en relación a la unidad fiscal especializada, ¿cuál sería su actuar por cuanto menos en el primer año? Hay unidades especializadas de antisecuestro, narcotráfico, antiterrorismo y alguna otra más. El factor común en todas estas unidades especializadas es el crimen organizado. Grupos que se organizan para cometer hechos punibles, establecidos inclusive jerárquicamente, cuya sola pertenencia, sin que exista delito, es punible. Entonces, existiendo elementos en común, podríamos encontrar la unificación de los recursos de estas unidades, por ejemplo, los recursos informáticos, las bases de datos, que son comunes a todas estas áreas. Todas se valen por ejemplo, como medio de pruebas de las escuchas telefónicas, de la interceptación de las comunicaciones privadas de distintos tipos, se valen aunque no esté específicamente establecido, de las operaciones vigiladas. Tienen el mismo modus, la misma forma de investigación. Y eso podría significar un fundamento para unificar estas unidades. No haría falta que estuvieran distribuidos o distinguidos por materia, salvo algunas cuestiones
que podrían ser meramente formales. Podríamos, en ese caso, racionalizar los recursos y unificar los métodos de investigación a través de la provisión necesaria de medios de comunicación y de investigación modernos. Con respecto a la necesidad de contar con más agentes fiscales, esto a mí me parece ineludible y claro que implica un aumento del presupuesto. Y también mencioné que sin dinero no se puede pretender, no es razonable esperar una mejora en los servicios de seguridad en forma sustancial. Todos los países que han mejorado su nivel de seguridad han debido gastar sumas de dinero en esto. Colombia es la demostración más clara, un 60% de tasa de crecimiento del presupuesto para el Ministerio Público. Así como se invierte en rutas y en la construcción de hospitales, el Estado también debe gastar en seguridad. Muchas gracias, doctor Peralta. Con esto concluimos su exposición en esta audiencia pública. Si hay algo que usted considera importante agregar que no le hayamos consultado, tiene usted la palabra solicitándole la brevedad en dicho efecto. Sí, un aspecto que a mí me parece clave, pero es un tema profundo, un tema extenso y profundo, y es el tema de la educación. Yo no puedo proponer como una labor, como una iniciativa o una línea de acción del Ministerio Público, interaccionar con el Ministerio de Educación para ver si podemos solucionar el grave problema de la educación secundaria, de la educación universitaria y en general la formación de los profesionales. Yo he notado que un problema muy importante del Ministerio Público es la falta de comprensión de los conceptos básicos de la teoría del delito y la falta de utilización de las herramientas que proporcionan la imputación normativa. Sin embargo, para que vean la complejidad del problema, traje el caso que no pude plantear, el caso de un agente fiscal de otra jurisdicción que contaba ya en su plan de formación con 6 años de carrera judicial, de carrera universitaria, 2 doctorados, dos maestrías en pleno curso que le llevaban el 50% de su tiempo en su tarea como fiscal. Había terminado la escuela judicial con muy buenas notas y había sido electa como agente fiscal, obviamente por tener las mejores notas. Esta agente fiscal, en sus actuaciones en una carpeta fiscal, evidenció errores garrafales en la utilización de algunos conceptos. Evidentemente pasa algo, pero los estudiantes de las maestrías o de los doctorados no asimilan los conocimientos ni los aplican en la práctica. Y esto es un tema complicado porque se hacen las tareas en los distintos institutos de derecho, en las distintas academias de derecho y algo está pasando, ¿verdad? Entonces yo en ese sentido pensé en potenciar el centro de entrenamiento del Ministerio Público y convertirlo en una verdadera academia de derecho y de investigación criminológica a fin de obtener una respuesta relativamente rápida a este grave problema de la falta de asimilación de los agentes fiscales respecto de los conceptos de la dogmática penal y de la teoría del delito. Muchas gracias, doctor Peralta. Con esto concluimos la audiencia pública fijada para la fecha.